Muy buenas tardes de Ciencia. Damos continuación con este segundo periodo de charlas de este año. Como saben, transmitimos en vivo desde esta sala y en el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos la bienvenida a Rodrigo López y Gladys Yáñez, ambos de la Dirección General de Investigaciones. antes de iniciar unas recomendaciones técnicas para ver y escuchar correctamente la charla, les vamos a sugerir que mantengas apagados un poquito sus cámaras y sus micrófonos. Estas se verán en rojo, las participaciones son bienvenidas y bueno, si requieren, por favor, levanten la mano en el panel de participantes. También pueden ponernos sus preguntas en el comentarios a través de los chats del Facebook y de esta sala y bueno, los vamos a ir recolectando. Entre la charla virtual y la sesión de preguntas y respuestas y comentarios, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para la salud con especialistas del SciSub. Y bueno, pueden prender sus cámaras y animarse a hacer la rutina con él. Les dejaremos en el chat la liga del programa completo del segundo periodo de charlas para por si gustan descargarla y agendar algunas que les despierte su interés. Hoy platicaremos sobre nuestro hígado, el laboratorio del cuerpo, con la doctora Rebeca García Román. La doctora Rebeca es investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Estudió biología aquí en la UB y hizo sus posgrados de maestría y doctorado en biología celular en el CIMBESTAP. Se dedica a la investigación sobre el cáncer de hígado, las lesiones que lo producen como cirrosis alcohólica, hepatitis virales B y C y la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Además, estudia posibles quimiopreventivos para el control y tratamiento de este padecimiento, así como la posible toxicidad del paracetamol en esta población susceptible. Es integrante del Cuerpo Académico Investigación Biomédica en Salud Pública, recientemente reconocido por segunda ocasión por el PRODEP como Cuerpo Académico Consolidado, el mayor nivel que se le puede otorgar. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y ha realizado varias estancias de investigación a nivel internacional. Posee una amplia trayectoria en la formación de profesionistas dirigiendo tesis de licenciatura y posgrado, además de participar de forma activa y permanente en actividades de docencia. Y esto nos lleva a interesarnos un poco, Rebeca, sobre por qué decidiste convertirte en bióloga primero y luego por qué te gusta divulgar la ciencia. Bueno, principalmente a mí me encantó estudiar biología porque me encantan los animales, me encantan las plantas, la naturaleza en general, ¿no? Entonces, el amor por el entorno natural fue el que me motivó a estudiar la carrera de biología. Pero también la parte de divulgación me gusta mucho, sobre todo en el público infantil, porque es la manera en la que tú puedes transmitir tu conocimiento y hacer que crezca esa pequeña semillita en los corazones y también en el cerebro de los chiquitillos, ¿no? Entonces me gusta mucho esa parte porque es como una semilla que se siembra para que tengamos un mejor entorno. Pues muchas gracias, doctora Rebeca, bienvenida. Gracias por el tiempo y los conocimientos invertidos en esta charla. La sala es tuya. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, pues espero que me escuchen bien. Esta vez les voy a platicar de nuestro hígado, que es el laboratorio del cuerpo y de qué se enferma este también. Pero como a todos nos gustan las historias, pues les voy a contar esta, que es acerca de este importante órgano vital. Y como todas las historias, comienzan con el había una vez. Y este era un hígado que estaba un poquito perdido. Este hígado lo vamos a bautizar como higadín. Bueno, pues higadín no sabía si estaba cerca del cerebro o si estaba cerca del corazón, porque participaba en la síntesis de proteínas de la coagulación, pero también creía que estaba cerca del estómago. ¿Por qué? Porque participaba en la digestión. Pero se puso a estudiar, porque es un hígado muy estudioso, y empezó a conocer que él estaba en el hipocondrio derecho. ¿Y qué es el hipocondrio derecho? Pues se puso a estudiar un poquito más y conoció que si nosotros hacemos una cuadrícula de nuestro tórax con la parte del abdomen, nosotros podemos encontrar al hipocondrio derecho en esta región. Pero también el hígado se encuentra una parte en la región epigástrica, que está justo arribita del estómago. Entonces, Higadín ya se dio cuenta que estaba justo en el hipocondrio derecho y en la región epigástrica. Pues ya se puso bastante feliz porque conocía dónde estaba situado. Pero también quería conocer un poquito más cuál era su forma, cómo estaba constituido. Y se dio cuenta que tenía 4 lóbulos. El lóbulo izquierdo, donde está su carita,
el lóbulo derecho, el lóbulo caudado, que es este de aquí, y también el lóbulo cuadrado. Pero también se dio cuenta que cargando siempre traía una mochila verde, que se llamaba la vesícula biliar. Y como todas las mochilas guardan cosas. ¿Qué es lo que conserva ahí dentro la vesícula biliar? Pues la bilis. Entonces Higadín pues ya estaba un poquito más tranquilo. Ya sabía que estaba en el hipocondrio derecho y ya sabía que tenía 4 lóbulos. Después se puso un poquitín triste porque no sabía a qué familia pertenecía. Él no sabía si estaba dentro de la familia del sistema nervioso o si era parte de los huesos, etc. Entonces se empezó a poner un poco triste porque no sabía si tenía algún otro pariente. Pero se dio cuenta que su familia pertenecía al aparato digestivo. El aparato digestivo tenía varios parientes, como la boca, el esófago, el estómago, el páncreas, obviamente el mismo higadín y la vesícula biliar. Aparte también el intestino delgado, el intestino grueso y también el recto y el ano. Entonces ya estaba más contento porque sabía que estaba en el hipocondrio derecho y que tenía una familia muy importante, que era el aparato digestivo. Después empezó a conocerse un poquito más, se empezó a ver al espejo, empezó a ver que tenía forma, que no estaba tan pequeñito y empezó a medirse. Él vio que medía de 6 a 15 centímetros de alto, que más o menos en promedio pesaba 1.5 kilos, que era uno de los órganos más grandes del cuerpo y considerado como la glándula más grande. Después quiso saber de dónde obtenía su fuerza y las vitaminas con las que crecía. Entonces empezó a leer y a investigar que él se podía nutrir de 2 fuentes principales, que eran la arteria hepática, que justo viene desde el corazón, y este trae toda la sangre llena de oxígeno, rica en este tipo de sustancia. Pero también puede venir todos sus nutrientes y sus fuerzas de la vena porta. Esta vena porta trae muchos nutrientes, pero poco oxígeno. ¿Y esto por qué? Porque justamente acarrea toda la sangre y todos los nutrientes del aparato digestivo, es decir, del estómago, de los intestinos, del páncreas y también del vaso. Todas las sustancias que nosotros comemos, es decir, si nos comemos una hamburguesa, si comemos unos tacos o una rica ensalada, todo eso se va al estómago y todos estos nutrientes pasan a través de aquí, de la vena porta, y llega hasta higadín. Entonces, higadín tiene 2 sistemas importantes de nutrición, que son la arteria hepática y la vena portal. Pero él quiso conocer un poquito más acerca de cómo era por dentro y lo que hizo fue pedir una tomografía a un doctor y él vio en este video cómo estaba constituida la fuerza que él obtenía, que venía de 2 principales, ¿recuerdan? La arteria hepática y la vena porta. Aquí se ve justamente cómo todas estas venas que se llaman venas mesentéricas vienen desde el intestino delgado y vienen del intestino grueso. Incluso algunas de estas venas pasan a través del vaso, del páncreas y todas confluyen finalmente en la vena portal. Y estos nutrientes que vienen del intestino, junto con la sangre, confluyen en la vena porta y eso le da a higadín su fuerza. Pero higadín no se quería conformar, él quería conocer un poquito más adentro cómo funcionaba su cuerpo. Y vio a través de una lupa que su cuerpo estaba constituido justamente de estas 3 vías, que eran la vena porta, la arteria hepática y otro conducto más que se llama el conducto biliar. Si nosotros viéramos a higadín justo por dentro, empezaríamos a ver que estas venas y estas arterias dentro de él se ramifican, tienen como ramas, como si fuera un árbol. ¿Ustedes han visto un árbol? Pues justamente así se hace. Se ramifican, se llenan de ramitas, ramitas cada vez más pequeñas y hasta el final se puede observar pequeñas células que confluyen y que ahorita vamos a conocer. Si viéramos al microscopio, higadín tiene esta forma por dentro. Esta es la
vena porta de la que les he hablado, que viene todo desde el intestino, desde el vaso, desde el intestino delgado y trae todos los nutrientes. Tiene poco oxígeno esa sangre y va directamente a este lugar. También tenemos la arteria hepática. Esa arteria hepática viene desde el corazón y, como recordamos, traía mucho oxígeno. Pues estas dos vías dentro se unen y mezclan la sangre para que después pueda salir por la vena central. En este dibujito también podemos observar cómo están las células del hígado, que son las más importantes, que son los hepatocitos, de los que está constituido higadín. Estos hepatocitos fabrican una sustancia verde que la pueden observar aquí, que se llama conducto biliar. Este conducto biliar, por aquí fluye esta bilis y sale fuera del hígado. Pero como ven aquí, tanto la vena portal como la arteria hepática entran hacia el sinusoide, que es este espacio. Aquí ustedes pueden observar también unas celulitas que parecen como si fueran pulpos. Bueno, pues esas células son muy importantes para el hígado. ¿Por qué? Tienen así brazos muy grandes que capturan cosas. ¿Qué capturan? Pues ahorita les voy a decir. Por ejemplo, cuando nosotros comemos y todos esos nutrientes entran por aquí, por la vena porta, si nosotros comemos en un puesto de taquitos, pues a veces vienen bacterias, ¿no? Pues entonces estas bacterias circulan por este lugar, pero las células de Kupffer los atrapan. Entonces tienen una actividad muy importante, como si fueran unos guardias de seguridad. Entonces todos los nutrientes que entran a través de la vena portal pasan por estos guardianes para detectar las bacterias y poderlas capturar. Entonces tiene una función bastante interesante, ¿no? Como ven, los hepatocitos secretan la bilis que saca el hígado. Y por aquí las células de Kupffer defienden para que no puedan tener bacterias en la circulación. Pues entonces Higadín estaba ya bastante contento, pero no sabía qué hacía. Él ya sabía que estaba en el hipocondrio derecho, ya sabía que tenía la familia, que era el aparato digestivo, ya sabía que obtenía su fuerza de dos vías principales, la vena porta y la arteria hepática, pero no sabía qué actividad tenía que realizar. Así que alguien le platicó que su cuerpo era tan importante como un laboratorio que trabajaba las 24 horas del día. Este laboratorio, que es el hígado o esta fábrica, tiene tres actividades importantísimas. La primera, que es el almacenamiento, la segunda, la manufactura, y la tercera, el procesamiento de todos los nutrientes y biomoléculas del organismo. Entonces esto lo puso muy feliz porque realmente hacía cosas importantes para el cuerpo, no nada más el estar ahí viviendo en el hipocondrio derecho. Después se puso a averiguar un poquito más. Él estudió y estudió en los libros y conoció que tenía estas funciones principales, que son 4. La producción de bilis, el metabolismo en el que entran almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, del cual vamos a hablar más a detalle, de forma más sencilla. Después vamos a ver la síntesis de colesterol, la producción de triglicéridos. También participa el hígado en la formación de glucosa a partir de otras moléculas como los aminoácidos. Convierte los glúcidos en proteínas y proteínas en ácidos grasos. Sintetiza muchas proteínas, como por ejemplo la albúmina, factores de coagulación, síntesis de hormonas, y también es como una bodega que almacena, que creen, vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina B12, incluso también el azúcar en forma de glucógeno. Y detoxifica. ¿Qué detoxifica? Bueno, pues sustancias peligrosas, como por ejemplo el alcohol. Cuando nosotros nos echamos algunas chelas, pues el higadín es el que se encarga de desintoxicar el organismo. También neutraliza toxinas y también realiza el metabolismo de fármacos. Por ejemplo, cuando tomamos pastillas para la fiebre, pues el hígado es el que metaboliza. Entonces Higadín estaba tan contento que hasta tuvo un sueño sobre las funciones del hígado. Y les voy a platicar este sueño. Emocionado que tuvo este sueño tan interesante, pero ahorita les voy a platicar acerca de lo que soñó. Y él soñó cuáles son las funciones del hígado.
Entre ellas están la producción de los factores de coagulación. ¿Y qué son estas proteínas de los factores de coagulación? Pues se pueden clasificar en dos principales grupos, que son los procoagulantes y los anticoagulantes. Los procoagulantes, las proteínas que son los procoagulantes, son el fibrinógeno, los factores 2, 7, 9 y 10, que estos son dependientes de la vitamina K, esa que viene en las espinacas, y también los factores 5, 8 y 11. Y también secreta y sintetiza los anticoagulantes, que son las proteínas antitrombina, proteína C y proteína S. Es tan importante estos factores de coagulación porque, por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos, cuando nos sale sangre de la nariz y tenemos una hemorragia, pues ¿qué es lo que pasa? La sangre tiene esos poderosos factores de coagulación que detienen el sangrado. Si no estuvieran ellos, imagínense, estaríamos con una hemorragia continua, no pararíamos de sangrar. Entonces, estos factores de coagulación lo que hacen es detener el sangrado, hacer como un tapón y ya no continúa el sangrado. Entonces, es muy importante. Y la síntesis de estos factores de coagulación se realiza en el hígado. Otra de las funciones importantes que empezó a documentar Igadín, pues era la formación de bilis. Pero se preguntó, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve esta sustancia verde? Pues empezó a averiguar y encontró que la bilis es una sustancia que se secreta en el hígado, es decir, sale fuera de él y primero se almacena en la vesícula biliar. Este líquido es tan importante que hasta podemos sintetizar hasta 1 litro al día de bilis. ¿Y para qué nos puede servir? Bueno, para muchas cosas que vamos a ver. Esta bilis se puede fabricar en los hepatocitos y después de ahí sale a través de los canalículos biliares. Esta bilis está constituida principalmente de ácidos biliares y de colesterol. Tiene muchas funciones importantes en el cuerpo y ahorita vamos a ver sobre todo en los procesos de la digestión. Esta bilis, como les decía, es secretada y fabricada en los hepatocitos, que son estas celulitas que ya hemos visto. Todos estos confluyen la bilis en estos canalículos biliares. Dentro del hígado podemos encontrar vías biliares intrahepáticas que confluyen como en estas mangueritas, estos tubos que finalmente van a dar al intestino delgado. Pero antes se acumulan en la vesícula biliar. ¿Qué es lo que pasa? Que los hepatocitos cuando fabrican esta bilis, la secretan, se acumula en la vesícula biliar y cuando comemos nosotros la utilizamos para degradar. Y aquí es donde se utiliza en el intestino delgado. Entonces la vesícula biliar es como un reservorio, es como una maleta que siempre está llena de ácidos biliares o de bilis para cuando la necesitemos ocupar. Esta bilis tiene un color así verdoso, es muy interesante porque es un líquido que está constituido principalmente de sales biliares, agua en su mayoría, que es el 97%, también está constituido de colesterol, de pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina, que justamente le dan su color así verde. La lecitina también es parte de la bilis. Las funciones que tiene la bilis, pues emulsiona la grasa. ¿Es esto qué es? Pues imagínense que es como un detergente, como el jabón que destruye las grasas. Las hace más pequeñitas, las fracciona hasta que sean micrométricas. Y esto mejora la absorción de las grasas en el intestino. Pero aparte, también tiene una función muy importante, que es la de bactericida. ¿Y qué es eso de bactericida? Pues mata las bacterias que pueden venir desde la nutrición. Entonces, las funciones de la bilis son bastante importantes cuando comemos nuestros alimentos. Otra de las funciones que estudió Igadín en el hígado es el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. ¿Y eso qué es? Pues ahorita se los voy a explicar. Cuando Igadín come muchos pasteles que tienen glucosa, pues lo puede almacenar. ¿Para qué sirve esta glucosa? Bueno, la glucosa tiene esta forma, que es como un hexágono, que está constituida de carbonos, de oxígenos, de hidrógenos, y sirve para que, imagínense algo muy importante,
es la fuente de energía de todas las células y también el combustible del cerebro, porque el cerebro solo utiliza la glucosa para poder funcionar. Entonces, la glucosa es muy importante y se puede almacenar. La glucosa, como veíamos, es una molécula que tiene esta forma de hexágono y se almacena en el músculo, pero también en el hígado. Y se almacena en forma de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un polímero. El polímero está constituido de muchas moléculas de glucosa que incluso se pueden formar como ramitas. Y estas ramitas se vuelven más fáciles de hacer compactas y también tienen una mejor adición y remoción cuando se necesita. Entonces, este es un almacenamiento de energía para cuando haya una necesidad. Por ejemplo, el hígado en sí es un reservorio de esta energía en forma de glucógeno. Cuando alguien tiene un ayuno o no tiene dinero para comprar en el recreo comida o se quedó sin el desayuno y está sin comer, pues entonces el hígado empieza a desdoblar esta glucosa o el glucógeno en forma de glucosa para que se vaya al torrente sanguíneo y entonces lo podemos utilizar. En sí el glucógeno es como si fuera una maleta de energía. Entonces, si tuviéramos almacenado muchos pasteles en forma dentro del hígado y en el músculo. Entonces, el glucógeno reservado en el hígado abastece a otras células cuando es necesario. Entonces, con toda esta información, la verdad que Igadín estaba muy, muy feliz, tan así que se fue de fiesta. Y empezó a beber 1 y 2 y 3 y 4 y hasta 5 cervezas. Y esto pues lo puso muy, muy mareado. Tan mareado que se intoxicó con el alcohol. ¿Y qué pasa ahí cuando alguien se intoxica con el alcohol? Pues el alcohol se absorbe nuevamente por el estómago, después se va al intestino y de ahí, como ya habíamos visto, de las venas mesentéricas pasa hacia el hígado a través de la vena porta. Cuando llega al hígado, Higadín es capaz de metabolizarlo para hacerlo menos tóxico. Porque ¿qué pasa con el etanol? Pues a todos nos hemos cortado y nos han puesto alcohol, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues nos arde. Este alcohol se tiene que metabolizar para que no sea tan dañino. Para eso, el hígado utiliza una enzima que se llama aldehído deshidrogenasa y convierte el etanol en acetaldehído. El acetaldehído después es convertido a acetato y esta fórmula ya no es tan tóxica. Pero el acetaldehído es muy tóxico para el cuerpo. Si se acumula muchísimo acetaldehído en el hígado, esto tiene un mayor riesgo de sensibilidad para los efectos del alcohol. Es decir, si sigues consumiendo mucho alcohol, se acumula mucho acetaldehído en el hígado, te vuelves más susceptible a la intoxicación y al daño por el alcohol. Pero también puedes desarrollar enfermedades crónicas como cirrosis o cáncer o incluso problemas cardiovasculares. Si se acumula mucho acetaldehído en el hígado, tenemos muchas moléculas de este tóxico. ¿Qué es lo que pasa? Pues se pueden morir hasta 2/3 de los hepatocitos del hígado. Imagínense, puedes perder 2/3 partes de todo el hígado. Cuando alguien se emborracha así súper mal, mareado, que no recuerda qué pasó al siguiente día, pues el hígado puede perder 2/3 de su composición. Sin embargo, este órgano es tan noble y es tan bueno que es capaz de proliferar sus células y recuperar su tamaño en tan solo 2 semanas. Con toda esta información, pues Higadín estaba ya bastante impresionado y pues empezó a comer de la ansiedad y empezó a comer muchísima glucosa, muchísimos pasteles. Pero ¿qué creen? Pues esto también lo enfermó. ¿Por qué? Había una enfermedad que si tú comes mucha azúcar, también la puedes almacenar aquí en la pancita de Higadín en forma de grasa. Esta condición se llama esteatosis hepática y vamos a ver con este video qué es exactamente la esteatosis hepática, que realmente no es una enfermedad, pero es algo benigno que tenemos que cuidar. Esta se forma cuando se acumula la grasa en el hígado. No es una enfermedad, como les comentaba, pero a menudo se asocia con diabetes, sobrepeso o exceso de lípidos en el cuerpo.
Las causas posibles pueden ser varias: la dieta demasiado rica en grasas y azúcares o el consumo excesivo de alcohol. La estetosis puede generar complicaciones y la mayoría de las veces esta evolución no presenta síntomas, pero si la grasa se acumula en el hígado, aumenta el riesgo de complicaciones cardiovasculares. La esteatosis se puede volver fibrosis y de ahí desarrollar cirrosis. Como ven, es una situación bastante peligrosa. ¿Por qué? Cuando tenemos un hígado sano, si acumula mucha grasa, por ejemplo, por haber comido muchos carbohidratos y pasteles durante mucho tiempo, pues el hígado se llena de grasa y esta condición se le llama esteatosis. Si la esteatosis continúa y no se recupera, se puede producir una enfermedad que se llama fibrosis, que es como hacer cicatrices dentro del hígado, pero se puede poner aún peor, puede pasar hasta cirrosis, que es cuando ya el hígado prácticamente no funciona. Si nosotros vemos el hígado en el microscopio, el hígado sano más o menos tiene esta forma. Podemos ver los hepatocitos, podemos ver la vena porta, el canalículo biliar, pero si podemos hacer una observación del hígado con esteatosis, podemos observar esto, que el hígado tiene burbujitas dentro, unas pequeñas vacuolas que están llenas ¿de qué? De grasa. Esta grasa lo que hace que el hígado crezca en tamaño porque tiene mucha acumulación y también se vuelva a color amarillo. Entonces a esta condición se le llama hígado graso, que puede ser hígado graso alcohólico o no alcohólico. Aparte, Higadín se puede enfermar de otras cosas, como por ejemplo los virus de hepatitis. Pobre Higadín, ya estaba bastante preocupado porque se podía enfermar de varios virus de hepatitis: el virus de hepatitis A, el virus de hepatitis B, y el virus de hepatitis C, D y E. Pero no se preocupen que no vamos a llegar hasta la Z, solo hay estos. Estos vamos a hablar cada uno de ellos. El principal o el primero es el tipo A. El virus de tipo A que causa la hepatitis no es muy grave, de hecho es una enfermedad leve y casi siempre nos da cuando somos niños. Este se transmite por agua o por alimentos contaminados, incluso también cuando vamos al baño y no nos lavamos las manos. También los síntomas son muy ligeros. Nos ponemos un poco amarillos, nos da un poco de vómito y en algunas ocasiones nos da fiebre. Perdón, ya me pasé. Nos da fiebre, pero esta condición no daña el hígado de forma permanente y afortunadamente hay una vacuna. Los que sí son un poquito más graves son los virus de tipo B y C. Estos virus, el principal, el tipo B, sí es muy grave. Se transmite por contacto de sangre, por ciertos fluidos corporales como el semen, por las jeringas y agujas que están contaminadas y también se puede contagiar desde la mamá al feto. Y los síntomas son que uno también se pone amarillo, que es la ictericia, le puede desarrollar cirrosis y cáncer de hígado. Pero como les decía, afortunadamente, para este virus, que es el tipo B, también hay vacuna, así que nos podemos vacunar. Ahora el tipo C, ese sí es mucho más grave. El virus de tipo C solo se contrae por contacto de sangre infectada, en transfusiones, en jeringas, en agujas y no por relaciones sexuales generalmente. También se da el contagio de mamá a hijo durante la gestación o mientras está en la panza. Los síntomas, esos sí son más serios, porque llega a desarrollar temprano cirrosis y cáncer de hígado. ¿Qué pasa exactamente cuando un hígado sano es infectado con el virus de hepatitis B o C? Pueden pasar dos cosas. Si la infección es aguda, es decir, que se cura rápido, el hígado no tarda mucho, es decir, unas semanas, en recuperarse. Pero si la infección se vuelve crónica, es decir, si el virus está en el hígado por por muchos meses, incluso hasta años, pues el hígado se puede volver cirrótico. Y el hígado cirrótico también tiene posibilidades de volverse a desarrollar en cáncer de hígado. Otro de los virus que también se puede infectar higadín es el virus de tipo D,
Este virus, cuando infecta se puede infectar un hígado normal con el virus de hepatitis B, que es el que ya habíamos visto, pero este no es tan grave porque menos del 10% de los pacientes pueden desarrollar fibrosis. Sin embargo, si viene el virus de hepatitis D, a esto se le conoce como una superinfección, que quiere decir que el D también está en conjunto con el B. Pero es interesante porque el virus de hepatitis D no puede vivir si no está el virus de hepatitis B, porque este le construye su membrana de la célula. Entonces, la coinfección entre B y D siempre va a estar presente, al menos cuando está el virus de hepatitis B. Y esta coinfección o superinfección es muy, muy grave porque puede hacer que más del 90% de los pacientes desarrollen cirrosis en un periodo más o menos de 10 años. Y esto puede conducir al cáncer de hígado en tiempo posterior. Aparte, otra enfermedad que puede sufrir Higadín es cuando tiene fiebre y empieza a tomar pastillas y no va al médico y toma pastillas y la automedicación le hace que tome más de la cuenta. Entonces, a esta situación se le llama hepatotoxicidad por fármacos y un ejemplo de ellos es el paracetamol. El paracetamol se debe de tomar bajo prescripción médica porque, por ejemplo, en bebés que tienen menos de 3 meses, solo se puede tomar 10 miligramos por kilo. Y en niños de 1 a 5 años no se puede tomar más de 250 miligramos. En personas adultas solo se pueden tomar 4 gramos al día, porque si una persona excede en esos gramos y se toma entre 6 a 7 gramos al día, puede causar daño al hígado. E incluso hay personas que tienen un poquito de obesidad o sobrepeso y pueden consumir de forma crónica el paracetamol. Esto hace que tengan 2.5 veces más riesgo de daño al hígado que una persona normal que consume frutas y verduras. Entonces, esto es algo serio porque tiene que cuidar más su hígado una persona que tiene un poquito de obesidad. Con toda esta información, pues Higadín ya se había puesto un poco nervioso y asustado, pero quiso consultar a un médico para que le explicara cómo podía conocer y cómo podía curarla. Entonces, el médico le dijo que había muchas pruebas de laboratorio, muchas pruebas médicas que le podrían ayudar a conocer si él estaba enfermo o no. Muchas de estas pruebas son el ultrasonido de hígado, un análisis de sangre de enzimas hepáticas, el análisis de sangre de antígenos virales para saber si tenía hepatitis viral. Todas estas pruebas realmente son muy sencillas. La mayoría de ellas se puede realizar con una simple toma de muestra de sangre. Por ejemplo, las transaminasas son marcadores de lesión hepatocelular, es decir, de daño al hígado. Estas transaminasas son dos principalmente. Podemos pedir un examen de estas enzimas y saber si nuestro hígado está normal. Esta se llama transaminasa glutámico-oxalacética o AST. La otra es transaminasa glutámico-pirúvica o ALT. También hay otros marcadores de daño al hígado, pero también de colestasis. ¿Qué es la colestasis? Pues es cuando la bilis se queda secuestrada en el hígado y no puede salir, que se taponeó algún conducto y se queda ahí secuestrada y atrapada. Eso lo que produce es una inflamación y podemos determinar si tenemos colestasis a través de estas enzimas, que es la gamma-glutramil transpeptidasa, la fosfatasa alcalina, la bilirrubina conjugada. Todas estas enzimas nos pueden decir si tenemos o no colestasis. Otras pruebas nos pueden ayudar a saber si funciona de manera adecuada nuestro hígado, como la producción de albúmina, la producción de globulinas, etc. Y otra técnica que es aún mucho más fácil y que no requiere ningún pinchazo de aguja, pues es las técnicas de imagenología. Una de ellas, y que seguramente todos hemos tenido, es el ultrasonido o ecografía. También el hígado se puede observar por tomografía axial computarizada, por resonancia magnética, y la última que se llama elastografía. Esta es una técnica muy interesante porque nos ayuda
a determinar la cantidad de grasa si tuviéramos hígado graso. Y ya por último, podemos ver la biopsia hepática, pero esta solo se realiza en aquellas personas que se tiene sospecha que tienen un tumor de hígado. En el caso de que el diagnóstico fuera de hígado graso no alcohólico, es decir, que tuviéramos esteatosis hepática, no nos tenemos que alarmar. El tratamiento realmente es muy sencillo. Consiste principalmente en la alimentación con verduras, frutas, al hacer ejercicio y el disminuir nuestro peso corporal si tuviéramos obesidad. Y otra cosa también muy importante, evitar lo más posible el consumo de alcohol. Si el diagnóstico fuera hepatitis virales agudas, tampoco hay que alarmarse tanto, porque estas generalmente no tardan mucho. Nuestro organismo es capaz de poderlas eliminar. Entonces, el tratamiento es reposo, evitar alcohol y el paracetamol, evitar las grasas, tomar el sol al menos 5 minutos al día, disminuir la fiebre con otro tipo de medicamentos. Y sobre todo, para poderlo prevenir, utilizar las vacunas para el virus de la hepatitis A y B. Desgraciadamente, el virus de la hepatitis C no tiene vacuna. Si el diagnóstico es hepatitis viral crónica B, C y D, es ahí un poco más difícil el tratamiento. El tratamiento consiste en no consumir alcohol, nada, 0 gotas de alcohol, no hacer mucho ejercicio excesivo, no consumir nada de carne roja y se tienen que administrar muchos antivirales de forma diaria. Por ejemplo, la lamivudina, adefovir, tenofovir, sofosbuvir, como ven, todos terminan en vir porque son antivirales. Y después también se tiene que administrar inmunomoduladores como el interferón. Y ya finalmente, como último recurso, se puede hacer un trasplante hepático cuando el hígado ya no funciona en absoluto. Pues ya ven, con toda esta información, pues Higadín se sentía que estaba graduado. Él había aprendido muchas cosas, entre ellas dónde estaba, que era el hipocondrio derecho, que era uno de los órganos más grandes del cuerpo, que se nutre de la arteria hepática y de la vena porta, que almacena glucosa en forma de glucógeno, que sintetiza proteínas como los factores de coagulación, que fabrica la bilis para la digestión, que almacena vitaminas importantes como la vitamina B12 y la vitamina A, que se puede enfermar de hígado graso, de fibrosis y cirrosis, que se puede infectar con los virus de la hepatitis A, B, C y D, que el diagnóstico de enzimas hepáticas y estudios de imagen como ultrasonido pueden ayudarle a saber si está enfermo, que el tratamiento del hígado graso es comer sano y hacer ejercicio, y que el tratamiento de la hepatitis crónica es con antivirales e interferones. Y finalmente que para prevenirlas, estas infecciones virales, se puede vacunar contra el virus de la hepatitis A y contra el virus de la hepatitis B. Y bueno, como todos los cuentos, tiene un fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Espero les haya gustado. Muchas gracias, doctora Rebeca, por su charla. Y bueno, pues antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, vamos a hacer una pequeña pausa para la salud de 5 minutos. Les invitamos que nos hagan, que hagan los ejercicios ahí desde sus casas, bueno, y quienes quieran. Y bueno, regresaríamos a hacer las preguntas y respuestas con la doctora Rebeca. ¿Sale? Entonces, ¿nos apoyaría dejando de compartir su pantalla, por favor? Muchas gracias. Ahora voy yo. Les invitamos que participen desde sus casas. Bienvenido a tu sesión diaria de gimnasia laboral.
Al hacerla, mejorará tu estado físico, mental, emocional y tus relaciones sociales. Disfrútalo. En esta rutina realizaremos movimientos articulares y estiramientos musculares de la parte superior del cuerpo, muy útiles si pasas mucho tiempo trabajando en un escritorio. Empezamos de pie. Giramos la cabeza hacia el hombro derecho y la volvemos al frente. Repetimos 7 veces. Realizamos el movimiento hacia el otro lado, 8 veces. Con las manos en los hombros, realizamos rotación de hombros hacia atrás. Repetimos 7 veces. Con brazos estirados y levantados a los costados, flexionamos codos llevando manos a los hombros y volvemos a estirar. Realizamos 8 repeticiones. Ahora estiramos los brazos al frente y realizamos 8 rotaciones suaves de muñecas hacia afuera. En la misma posición abrimos y cerramos las manos 8 veces. Ahora, recargamos suavemente la cabeza hacia atrás y empujamos la barbilla ligeramente durante 8 segundos. Inclinamos la cabeza hasta tocar el pecho con la barbilla. Empujamos la parte superior de la cabeza ligeramente hacia abajo y mantenemos 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente y llevamos la muñeca por atrás de la nuca, de modo que el codo quede por encima de la cabeza y este será jalado por la otra mano. Vamos a mantener 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, manteniendo 8 segundos. Estiramos el brazo derecho al frente, con los dedos juntos, flexionamos la muñeca hacia arriba y jalamos los dedos hacia atrás con la otra mano, durante 8 segundos. Repetimos con el otro brazo, durante 8 segundos. Con esto finalizamos la rutina. Te recomendamos repetirla en el transcurso del día. Actívate. Adelante. Les motivamos a todos, a toda la audiencia, a que se anime a hacer preguntas sobre su hígado para ahorita que tienen aquí a la doctora Rebeca, para que pueda contestárselas.
a revisar a ver si tenemos por aquí. Ya también está habilitado los micrófonos por si quieren participar a través de los micrófonos. Vamos a esperar un momentito. Parece que en lo que nuestro público se anima, yo tengo una pregunta. Doctora Rebeca, nos platicó un poco sobre cómo daña el paracetamol y el alcohol a nuestro hígado y las enfermedades. ¿Hay otras cosas que puedan dañarlo? No sé, por ejemplo, las especias que podamos comer en nuestra casa si las comemos en exceso, como por ejemplo el clavo, la pimienta o la canela. Bueno, las especias en general no nos dañan, pero lo que sí nos puede dañar, que son unas toxinas que vienen en las semillas. Esto estuvo muy interesante porque las toxinas pueden causar cáncer de hígado. Una toxina muy importante se llama aflatoxina y esta se produce cuando las semillas se almacenan durante mucho, mucho tiempo, en los silos, por ejemplo. Entonces la humedad y el calor que está alrededor puede hacer que salgan hongos y esos hongos tienen esas aflatoxinas. De hecho, es el único cancerígeno que se ha desarrollado, más bien que se le ha nominado como un biológico que puede causar cáncer. Entonces, sí es muy importante que las semillas se puedan limpiar. Un dato interesante es que, por ejemplo, en Asia hay mucho cáncer de hígado y también almacenan muchas semillas, pero aquí en México, que también almacenamos muchas semillas en los silos, en algunas formas de almacenarlo, para hacer las tortillas, pero aquí en México no hay tanto cáncer de hígado. Y las condiciones de Asia, por ejemplo, en Tailandia, en esos lugares, son las mismas, hace mucho calor, hay mucha humedad. La diferencia está en la nixtamalización. La nixtamalización es un proceso que elimina el hongo y por eso la aflatoxina se va y no nos enfermamos de cáncer hepático. Interesante. Muchas gracias. Aquí en la sala, Susana Anabel Guillén Ramírez nos pregunta, ¿qué hay de cierto en que algunas manchas de la cara o el cuerpo se deben a que tenemos un mal funcionamiento en el hígado? Bueno, generalmente el mal funcionamiento del hígado se puede ver, digamos, a simple vista, sin ningún tipo de análisis sanguíneo, es la forma amarilla, nos volvemos un poco amarillos. Entonces, ese es, digamos, como el único distintivo que nos podría diagnosticar que tenemos una enfermedad. Algunas veces la hipervitaminosis, es decir, cuando consumimos muchas vitaminas, también nos podrían generar que tengamos algunas manchas en la cara y es por un exceso de, por ejemplo, vitaminas que almacena el hígado, la B12, sobre todo la vitamina A, y eso podría también generar algunas manchas, pero la principal síntoma o signo más bien de que estamos enfermos del hígado es la ictericia. O sea, que es cuando se nos pone la piel amarilla. Exactamente, la piel amarilla, como veíamos en la presentación, se llama ictericia, incluso los ojos alrededor se pone uno todo amarillento, como cuando es niño y te da hepatitis A. Entonces el color de la piel cambia por un exceso de bilirrubina, entonces la coloración de nuestra piel se vuelve como los Simpson. Qué caray. Desde Facebook, Dulce Velázquez, gracias doctora, desde Facebook, Dulce Velázquez Reyes tiene una duda que también yo comparto, tengo muchas dudas sobre el hígado. Nos dice, hola, muchas gracias por su presentación. Tengo una duda. Actualmente en el mercado existen test limpiadores de hígado. ¿Usted qué tanto los recomienda? Saludos. Bueno, hay muchos tés que son muy importantes porque tienen antioxidantes. Los antioxidantes ayudan al hígado a desintoxicarse. Pero como dice por ahí un proverbio entre el veneno está en la dosis, ni mucho ni tan poquito. Entonces, los antioxidantes son buenos, pero nunca hay que tomarlos en exceso. El, sobre todo los antioxidantes los debemos de consumir en las frutas, en las verduras. El té verde también es muy bueno para ayudar a desintoxicar el hígado, pero no se debe de consumir en exceso, porque lo que puede producir también es una situación que se llama hormesis, que es provocar exactamente lo que queremos evitar. Entonces, el exceso de estos antioxidantes también puede dañar al hígado, entonces hay que tener un equilibrio. Es muy importante el té verde, sí, para el hígado, ayuda a desintoxicarlo,
pero nunca consumirlo en grandes cantidades, quizás una taza al día, no más, y con eso es suficiente. Muchas gracias. Desde la sala, el doctor Armando Martínez Chacón nos dice que le gustaría participar. Adelante, doctor, prenda su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, a Rodrigo y Gladys. Doctora Rebeca, me interesó mucho su plática, muy ilustrativa, pero me creó algunos cuestionamientos que me parecen muy interesantes comentárselos. En la actualidad, pues mucha gente normaliza la parte de los consumos y ahorita que justo salió la pregunta de Gladys sobre qué tanto consumir o qué no consumir. Me parece que en uno de los puntos donde se habla de las cervezas, me parece muy claro que como cultura, como población, es muy frecuente normalizar el consumo de muchas sustancias, ¿no? Entre ellas el alcohol y entre estas también la de los antioxidantes. ¿Qué tanto en el sentido como que informativo de divulgación para las personas? Dos ejemplos. En el caso de las cervezas, pues muy ilustrativo, puede tomarse una, dos, tres, cuatro, cinco y llegar hasta el exceso. Y por otro lado, se menciona que hay una capacidad que justamente tiene el hígado para contrarrestar en el sentido más práctico de decirlo, esta toxicidad que se genera a partir del consumo excesivo del alcohol. Entonces, no sé qué tanto permea en la población o la gente cuando dice, bueno, si escuché que después de 2 días yo tengo un proceso de desintoxicación del hígado, entonces no me debo preocupar si yo me pongo una borrachera, ¿no? Y eso a mí sí me causa un conflicto, ¿no? Porque entonces llegamos al otro punto en donde se normaliza como ciertos consumos y ahí va el otro ejemplo. Mucha gente, lamentablemente, y me parece que eso es bien interesante de difundir, en la cultura del consumo no se sabe cuánto es la dosis. O sea, no sabemos un vaso, dos vasos, una cápsula, dos cápsulas, una pastilla, una tableta, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay una cultura de desinformación, pero también como de si lo dice en el Facebook o lo dice en esta página que hay que consumir dos o tres y esto, es más creíble y hacerle, mucha gente hace caso a esa información más que una recomendación desde el punto de vista médico o desde el punto de vista divulgativo en donde justamente se pone el dedo en la llaga de decir, no puedes consumir tanto, ¿no? Porque entonces tienes un problema que exacerba tales condiciones en el hígado o en general en otras circunstancias para otros órganos. No sé qué piensas al respecto sobre eso, porque sí es preocupante, ¿no? Y debido a que nosotros estamos en una población que ya ha normalizado el alcoholismo y el uso de otras sustancias que son permitidas, ya no digamos las no permitidas, entonces no sé si ese mensaje, pues, contribuye a que a los adolescentes, donde es más marcado el alcoholismo, lo asuman como que no te preocupes, en 2 días tu hígado va a estar muy bien, ¿no? Y entonces después se vuelve un alcoholismo en donde se deposita la confianza en que nuestro sistema es capaz de lidiar y resolver esos problemas de manera natural, cuando en realidad lo que estamos haciendo es lo contrario. No sé qué opinas al respecto. Sí, pues justamente la idea es como enfocar la problemática que podría resultar del consumo excesivo de alcohol. ¿A qué se considera excesivo? Bueno, pues hay un corte muy bien delimitado que es 4 gramos de alcohol al día. Depende mucho de la bebida, es decir, la concentración no es lo mismo el alcohol que viene en una cerveza que el alcohol que viene en el vodka, por ejemplo, ¿no? La concentración varía bastante. Pero si la concentración se supera ese límite, pues es bastante grave. Ya puedes tener, en primer lugar, esteatosis, que es la acumulación de grasa, porque hay un mal funcionamiento de las enzimas hepáticas, y ya después esa esteatosis se puede generar cirrosis y finalmente, pues en cáncer hepático. Las dosis más o menos se determinan, un ejemplo serían como entre 4 a 6 cervezas al día, traería estos 4 gramos de alcohol, 2 copas de vino y más o menos una medida de tequila al día, ¿no? Entonces, eso ya es superarlo y puedes tener una grave intoxicación y un desarrollo posterior de cirrosis. Entonces, sí es grave el saber el umbral hasta dónde se puede el consumo de alcohol.
Yo creo que todo es bueno, como dicen, en la medida adecuada, porque si no el riesgo es muy, muy peligroso, ¿no? En Veracruz siempre hemos tenido que la cirrosis y las enfermedades hepáticas son entre el primero, el segundo o el tercer lugar de muertes. Entonces es importante, es una situación de peligro para los veracruzanos porque todavía tenemos mucho consumo de alcohol. Primero, yo hice un estudio interesante que la mayoría de las personas que consumen alcohol empiezan en la adolescencia y empiezan todos por cerveza y terminan en aguardiente, la mayoría de los alcohólicos. Entonces, siempre empezamos con sustancias, digamos, menos dañinas, en baja concentración del alcohol y así se va aumentando hasta llegarlo a ser pues, prácticamente un hábito, un mal hábito, ¿no? Entonces sí es muy peligroso, se tiene que conocer cuánta es la dosis adecuada, pero sí es muy importante el conocimiento de que no es una sustancia inocua, que siempre se tiene que metabolizar en el hígado, que hay sustancias que lo pueden dañar y que se tiene que cuidar el consumo, sobre todo en mujeres, porque las mujeres tienen un menor metabolismo del alcohol. Los hombres todavía tienen más aceptación por el consumo, pero las mujeres no. Las mujeres tienen que consumir mucho menos cantidad. No sé si ayudé un poco a Sí, contestar la más que nada me preocupa como en el tono de la difusión, porque el mexicano no está acostumbrado a a las dosis, ¿no? Entonces el mexicano dice, me voy a tomar una cerveza si se toma 4, 5, 6. Entonces, con tomarse dos, básicamente ya está excediendo, aunque sea en el fin de semana, ya está excediendo el límite que pudiera tener a lo largo de 5 días, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de esto es el problema de la falta de información y que justo si no conocemos de medidas, pues muchas veces menos sobredosis y justo el umbral de los límites en donde puede ser permisible cierto consumo, ¿no? Y eso pues me parece que sí es muy interesante porque culturalmente el mexicano y otras culturas latinoamericanas, pues básicamente están en pro de que pues, no nos interesa la dosis, ¿no? Porque es más interesante la felicidad más que restringir el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos. Muchísimas gracias. Así es, querida audiencia, en base a lo que nosotros hemos escuchado en varias charlas de las áreas de las ciencias médicas y ahorita reforzado con la plática de la doctora Rebeca, no recomendamos el consumo de alcohol, de verdad ni tantito, no lo recomendamos en ninguna edad y para nadie. Y tenemos aquí desde la sala Webex tenemos ¿Perdón? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Desde la sala Webex, Susana Anabel Guillén Ramírez nos dice, gracias, felicidades, doctora Rebeca, muy hermosa su exposición. Desde el Facebook, Lupita de Pino nos dice, buenas tardes, ¿cuál es la explicación científica de la frase ¿se me derramó la bilis? Bueno, la explicación científica es que a veces cuando hay una sobreproducción de bilis, esto a veces regresa un poquito como les decía, desde el intestino y sube un poquito al estómago, pero eso es en situaciones extremas, ¿no? Generalmente no ocurre de esta forma. Siempre la bilis sigue ese camino de estar secretada por el hígado, pasa a la vesícula biliar y de la vesícula biliar ya llega hacia el duodeno. Y de ahí del intestino es cuando empieza su proceso, pero generalmente eso es lo que pasa, no al revés. No sé si contesté la pregunta, espero que sí. Yo creo que sí. Desde la sala Webex, Roberto Centeno nos dice, hola, felicidades a la doctora Rebeca y gracias por compartirnos su conocimiento y presentarnos a Higadín. 2 preguntas. ¿Existen medicamentos que ayuden a desintoxicar el hígado? Y si solo con dieta se puede disminuir la grasa en el hígado. Sí, sí hay medicamentos que ayudan a disminuir la intoxicación, pero eso ya es en casos graves. Sobre todo se da, por ejemplo, cuando alguien tiene una sobredosis de paracetamol y el hígado ya prácticamente está funcionando de manera no adecuada, se da un medicamento que se llama N-acetilcisteína. Este ayuda a bajar los niveles de toxicidad. Es un antioxidante muy importante y ayuda en esta situación, que es el que se utiliza más frecuentemente. Y la otra pregunta era sobre
Sí, solo con dieta se puede disminuir la grasa en el hígado. Exactamente. La grasa en el hígado sí se puede disminuir casi con dieta y ejercicio, pero es recomendado que si estás en una obesidad, pues ya nivel 1, nivel 2, disminuyas el 30% de tu peso corporal. Ese es el tratamiento que se da. Entonces sí se tiene que disminuir bastante porque de otra forma no se eliminan los triglicéridos que se acumulan ahí. Entonces la dieta y el ejercicio son imprescindibles porque si no se va escalando esta situación y puede llegar a la fibrosis y después cirrosis. Incluso hay personas que tienen hígado graso, pero que aparte tienen diabetes y esta situación se agrava más y ellos sí pueden desarrollar más prontamente cirrosis. Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Si alguien más quiere hacerle un comentario o pregunta a la doctora Rebeca desde la sala Webex, puede prender su micrófono. Vamos a revisar por última vez el Facebook. Parece que ya no. Vamos a contar a la de 3 para ver si alguien se anima. A la 1. A las 2. Y a las 3. Bueno, pues con eso cerramos la charla. Y entonces, ¿les parece? Ya no tenemos ninguna intervención. Y bueno, pues a nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, de la Academia Mexicana de Ciencias, les agradecemos a nuestros colaboradores también, a Comunicación Universitaria, al SAISUB por el apoyo para la difusión de estas charlas. Y a ustedes, por favor, pues también agradecerles por su presencia el día de hoy. Les esperamos el martes 30 de noviembre a la charla La ciencia y el hombre en las ciencias médicas, que nos compartirán el doctor Daniel Hernández Baltasar del Instituto de Neurología y la doctora Ana Laura Calderón Garcidueñas de la Facultad de Medicina, Región Veracruz, con la moderación de la maestra Aida Pozos Villanueva, editora responsable de la revista La ciencia y el hombre. Les esperamos. Adelante, doctora, no sé si gusta el mensaje. Hasta luego, me dio mucho gusto verlos.